En el libro de Juan, capítulo 1, abra su Biblia, hermano, porque quiero que nosotros podamos ver hoy día desde el versículo 35 hasta el versículo 51. Y el mensaje de hoy se titula, hermano, 5 vidas transformadas por Jesús. 5 vidas transformadas por Jesús. Y obviamente aquí vamos a ver varias personas que han sido y fueron transformadas por Jesús. Obviamente, hermano, y bueno, agradezco a los hermanos del computador, sé que ha estado un poquito difícil hoy día, pero igual tenemos las imágenes. Quiero, hermano, antes de continuar explicando un poquito lo que aquí está pasando, quiero que veamos versículos 35 y 36 de Juan capítulo 1. Dice aquí, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Aquí, hermano, nosotros vamos a ver este pasaje inicial como una introducción de lo que viene, porque, hermano, si hay algo que va a dar una evidencia del verdadero cristianismo, de la verdadera fe que usted tiene, hermano, es una vida transformada. El mensaje del evangelio, hermano, es un mensaje de cambio y de transformación. Así, hermano, lo tenemos que presentar y compartir, porque es así que nosotros lo vivimos, porque este es un mensaje vivo para todos aquellos que lo escuchan y creen en él. Vamos a Romanos capítulo 1, a un pasaje que de seguro usted ha escuchado previamente. Romanos 1, el versículo 16 dice, Romanos 1, 16, son 2 libros después, viene Hechos y luego Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo que aquí nos está diciendo la palabra, hermano, es que cada uno de nosotros, al ser expuesto al evangelio, puede vivir una vida transformada, porque seguir a Jesús, hermano, es estar en el camino y la vía de la santificación. Ahora, hermano, en este pasaje nosotros vemos nuevamente a Juan el Bautista dando testimonio de quién es Cristo. Y lleva a dos discípulos, Juan el Bautista, con él. Uno vamos a ver que se llamaba Andrés, que era hermano de Simón, y el otro es quien está escribiendo este libro, hermano. El discípulo, el evangelio de Juan es la persona que escribió, obviamente, Juan el discípulo, Juan el apóstol es quien está aquí también siguiendo a Juan el Bautista. Y lo que podemos rescatar, hermano, es la alegría, primeramente, en Juan el Bautista, de presentarle a Jesús otras personas, de llevar a otros a Jesús. Él tenía un ministerio, un llamado al cual Dios le había encomendado predicar, anunciar que venía el Mesías. Él lo hizo, gente llegó y él estaba muy contento. ¿Por qué? Porque su ministerio se enfocaba en Cristo. En Juan capítulo 13, el versículo 30 y unas páginas más adelante donde estamos, dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, dice. ¿Por qué dice esto, hermano? ¿Por qué estaba tan interesado, hermano, en que la gente conociera a Cristo, Cristo se hiciera grande y Él se hiciera cada vez más pequeño, que su nombre fuera cada vez un poco más olvidado y siguiera la gente yendo hacia Jesús? Porque Él tenía claro y sabía, hermano, que la única persona, el único ser, hermano, el único que puede cambiar la vida de las personas, ese era Jesucristo. Y Él lo tenía claro. Y Él quería que la gente conociera a Jesús para que ellos cambiaran y transformaran sus vidas. Él quería, por decirlo así, como ser el foco de la luz de Cristo hacia otros, para que al ser expuesto lo vean y crean. Porque el Señor Jesús, hermano, transformó la vida de las personas que estuvieron a su alrededor. El Señor Jesús transformó la vida de todos aquellos que pusieron su fe en Él. Y vamos a ver 5 testimonios el día de hoy. Ve ahí conmigo los versículos 37 al 40. Dice, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Algo muy, pero muy importante, hermano, y que debe llamarnos la atención, es que estos discípulos, bueno, que siguieron, uno era Andrés, otro era Juan, que está escribiendo esto mismo, ellos siguieron a Jesús, estaban con Juan y empezaron a seguir a Jesús.
pero parece, hermano, que lo siguieron a cierta distancia, porque ellos iban como detrás de Jesús a ver qué hacía, quizás tenían curiosidad, algo estaba pasando ahí. Pero algo bonito, hermano, que nosotros vemos que quizás por su timidez ellos mantuvieron una distancia, quizás también iban un poco curiosos, hasta pudieron haber tenido un poco temor, es que Jesús hizo algo, hermano, que cambiaría la vida de estos dos hombres. Y eso fue que él, al ver que le seguían, se devolvió y les dirigió la palabra. Jesús, hermano, salió a su encuentro. Jesús les abrió las puertas para que ellos pudiesen entrar. Lo que nos entrega, hermano, una inicial y maravillosa lección. Y esa es, hermano, que Dios toma la iniciativa y da el primer paso para con nosotros. Así lo hizo Dios con Adán y Eva, que cuando ellos pecaron, ellos se fueron a ocultar y se cubrieron. Y Dios salió a su encuentro con una voz diciendo, ¿dónde estás? Aquí también lo vemos con Andrés y Juan, pero también lo podemos ver en nuestra vida, porque en el mismo libro de Romanos, hermano, capítulo 3, el versículo 11, la palabra del Señor dice lo siguiente. En Romanos capítulo 3, el versículo 11, hermano, el Señor dice, y la palabra nos enseña, dice, no hay quien entienda, y dice, no hay quien busque a Dios, hermano, porque nuestro corazón está caído, tiene pecado, hermano, se aleja de Dios. Y si no fuera que Él salió a nuestro encuentro, nosotros no lo hubiéramos encontrado. Y eso puede significar muchas cosas, que el Señor estaba tocando nuestro corazón, que el Señor puso a personas que nos hablaran para nosotros acercarnos a Él. Pero cuando usted acude a Dios, hermano, y le busca, usted se va a dar cuenta de que Dios nunca se ha estado escondiendo, ni mucho menos se ha estado alejando de usted, sino que Él con muchos inconstantes, hermanos, encuentros, con búsqueda, nos ha estado esperando y nos ha abierto el camino para encontrarle. Entonces Jesús, hermano, al acercarse a Juan y a Andrés, les hace una pregunta en el versículo 38 que yo creo que todos nosotros debemos establecerla, a ver si estamos claros, hermano, con esto. Porque Jesús se acerca, se da vuelta, ve a estos dos discípulos, ve a Juan, ve a Andrés y él les pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué estás buscando? Le dice. ¿Qué están buscando en mí? Y esa es una buena pregunta, hermano, que usted pudiese resolver hoy día mismo en su corazón. ¿Qué está buscando usted en Jesús, hermano? ¿Por qué? Porque, hermano, quizás ellos y muchos de la época buscaban a un Mesías que fuera un dirigente revolucionario para derrotar a los romanos. Y Jesús les pregunta, ¿qué buscan? Porque quizás si era eso, mejor busquen en otro lado. Yo no soy ese. Quizás otro grupo, respondiendo a la pregunta que buscan, ellos buscaban un milagrero, que hiciese grandes señales, que sanara enfermedades, y Jesús le hubiera dicho, busquen eso en otro lugar, porque hasta Satanás puede hacer este tipo de cosas. Pero Jesús, ¿qué estaba buscando? Transformar la vida de estos hombres, que ellos se encontraran verdaderamente al Salvador y Señor de sus vidas. Puede que ellos, con esta simple pregunta, ni siquiera se hubieran imaginado la forma en que el Señor Jesús le transformaría su vida. De hecho, Jesús le dice que buscáis, y ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque le dijo, queremos ir donde tú estás para no incomodarte, pero pasar tiempo contigo. Y él le dice, venid y ved, le dice, vengan y vean. Entonces ellos fueron a este lugar con el Señor, se quedaron con Él, parece que una larga tarde, porque hay un paso del tiempo, dicen que se fueron donde moraba y después salió Andrés a hablarle a su hermano Simón. Entonces fueron con él, muy probable a una hora de la tarde, y se quedaron ahí con él. Y conversaron ahí con él. Y yo me imagino, hermano, porque el texto no nos lo dice, pero nos va a dar suficiente evidencia, es, hermano, las profundas conversaciones que tuvieron con él. Cómo quizás el mismo Señor Jesús les habló de su misión, del corazón que él tiene. Cómo ellos se llenaron de gozo al saber que el Mesías estaba ahí con ellos, haciendo ellos un montón de preguntas, me los imagino a Jesús y tratando de escuchar y aprender sus enseñanzas, y a Jesús me lo imagino respondiendo cada una de ellas con paciencia, con poder y también con verdad. Y el resultado de esta gran conversación es que ambos pasaron a considerar a Jesús como su Mesías, como su Señor, como su Salvador, pero inmediatamente lo que hicieron fue salir y hablarle a otras personas.
Andrés salió a hablarle a su hermano Simón, lo que tenemos registrado. Y Juan también fue a hablarle a su hermano Jacobo, quien después está en el mismo lugar que los discípulos. Por eso, algo importante de la vida de Andrés que usted se va a dar cuenta, hermano, es que su encuentro personal con el evangelio de Cristo, con Cristo mismo, lo llevó a algo muy importante, a una de las evidencias más grandes que nosotros podemos demostrar como hijos de Dios. Y esa es invitar a otros a que conozcan a este Salvador. Invitar a otros a que conozcan a Cristo. En el Evangelio de Juan nosotros vemos a Andrés ahora llevando a Simón, Pedro su hermano, ante Cristo. Más adelante Andrés es quien lleva a este joven que tenía panes y peces al lugar donde estaba Jesús. Y luego había un grupo de griegos que estaba buscando a Cristo, querían escucharle, y a Jesús, y Andrés es la persona que le lleva ante ellos. Y Andrés, siempre que lo vemos en el Evangelio de Juan, siendo su compañero, quizás de mucho tiempo, de estar con Juan el Bautista, luego con el Mesías, ahí mismo con Cristo, con Jesús, ¿qué es lo que lo vemos haciendo? Llevando a otras personas a los pies de Cristo. Andrés, hermano, es un creyente del cual es uno de los discípulos, de los cuales, hermano, no tenemos registrado ningún sermón predicado, ninguna predicación. Tampoco se nos habla de grandes habilidades o virtudes que tuviera, pero sí sabemos algo de él. Siempre se encontraba dirigiendo a otros a Jesús, llevando a otros a Jesús, llevando a otros a los pies de Cristo, hermano. Andrés es un creyente que debe llamarnos la atención, pero no como diría llamarnos la atención de algo interesante, sino ser un llamado de atención a nosotros, hermano. Porque él, hermano, al encontrarse con Jesús, lo que disfrutó hacer, hermano, durante todo lo que nosotros podemos ver y tenemos registrado por el mismo Espíritu Santo de Dios, es, hermano, que él deseaba que otros conociesen a Jesús. Él sobresale como un cristiano cuyo deseo supremo es el compartir la gloria de Dios con otros. Andrés, hermano, representa a la persona que tiene un verdadero corazón misionero. Porque un corazón misionero entiende que Dios le ha llamado a una misión, y esa misión es predicarle de Cristo a otros. Y un corazón misionero, hermano, inicia con una persona que quiere que otros se acerquen a Cristo, que usa su tiempo, que lleva a otras personas que se acerquen y conozcan al Señor Jesús. Andrés es un ejemplo sobre entender, como decimos nosotros, que nuestra fe es personal, pero que no puedes guardarte a Jesús para ti mismo, debes compartirlo a otros. Debes compartirle de Jesús a otros, debes hablarle de Jesús a otros. Porque eso, hermano, es algo maravilloso, tener con nuestra boca la oportunidad de invitar a otros diciendo, como dice Jesús en el versículo 39, venid y ved, dice él, venid y ved, vengan y vean, esa fue la invitación que Jesús le hizo a Andrés, hermano, y que ahora él hacía a otros. Jesús está en el cielo, hermano, nosotros no podemos invitarle a conocer a Jesús a las personas, no podemos decirle, mira, ven a conocer al Mesías. Pero sí, como cuerpo, hermano, y usted es parte del cuerpo, debemos mostrar el amor de Cristo a otros. De tal manera que podemos decir, ven y velo, ven y experiméntalo, ven y conoce a Jesús. Pero si usted, hermano, no está mostrando el amor de Cristo, entonces nos vamos a sentir avergonzados de tratar de hacer esa invitación. Por eso, hermano, cuando estamos llenos de amor, llenos de conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo, es que podemos decirle a otros, ven y ven. Ten un encuentro personal con el Señor. Ven a escuchar de Jesús. Pero ¿qué pasa, hermano? Que muchas veces Jesús está lejos de nuestra boca porque está lejos de nuestro corazón. El ejemplo de Andrés, hermano, es donde nosotros podemos ver a una iglesia que crece y que obra en el mundo. Por medio de cada creyente, de usted, hermano. De usted, hermano, guiando a otros a Jesús. Guiando a otros a Cristo. Es por medio de ese testimonio veraz de quién es Jesús que nosotros podemos ver a hombres y mujeres a través de la historia conociéndole. Es cuando exaltamos a Jesús y no el templo que otros conocen y son salvos. Es cuando exaltamos a Cristo y no los ritos y las tradiciones que otros son salvos. Es cuando exaltamos a Jesús y no al pastor o a mí mismo. Es que los pecadores llegan a conocer a Cristo y ser hijos de Dios. Pero es cuando exaltamos a Jesús, hermano, es que las otras personas pueden ser vidas transformadas, como la de Andrés. Pero eliminemos a Jesús, hermano, de la ecuación, eliminemos a Jesús de nuestra vida, eliminemos a Jesús de nuestras palabras y vamos a dejar de ver cómo Él cambia vidas, porque no vamos a dirigirle a la única persona, al único hombre que también era Dios,
que puede cambiar la vida de una persona, que puede cambiar el destino eterno. Luego, hermano, quiero que veamos otro testimonio en el versículo 41 y 42. La segunda vida transformada que vemos hoy día, la primera es Andrés. No hablo de Juan porque yo sé que está con él porque Juan está presentando estas vidas transformadas. El segundo es Pedro. Versículo 41 y 42 dice: este halló primero a su hermano Simón, quien está hablando Andrés, y le dijo: hemos hallado al Mesías. ¿Cómo le dice primero a Andrés a Jesús? Le dice Rabí, pero luego le dice Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La conversación, hermano, que tuvo Jesús con Simón, estas pequeñas palabras, le cambiaron la vida a este pescador. Por medio de su hermano Andrés, Simón Pedro llegó a conocer a Jesús. Lo que hace, hermano, Jesús al encontrarse con Simón es cambiarle su nombre. De como él se llamaba, Simón, a Pedro, o Cefas, que quiere decir, Cefas y Pedro son dos nombres, uno en griego, otro en arameo, pero que quiere decir piedra. De hecho, hermano, en el Antiguo Testamento vemos algunos testimonios de personas a las cuales Dios les cambió el nombre porque estaba empezando a cambiar su vida. Vemos a Jacob, que en un momento dejó de llamarse Jacob, pasó a llamarse Israel. Vemos otro ejemplo de Abraham, que pasó a llamarse Abraham. Ahora, quizás para nosotros es una diferencia de letras, pero el significado es distinto. Uno era padre enaltecido, otro es padre de multitudes. Y así con Jacob, uno significa suplantador y el otro significa el que pelea con Dios. Y algo nos habla de esa nueva relación que tenía. Pero Dios, hermano, al entrar a su vida, cambia su dirección, cambia su vida. Porque, hermano, cuando el Señor viene y nos habla y habla a nuestro corazón, nosotros y creemos en Él, entramos en una nueva relación. Y a pesar de que si uno nos cambia nuestro nombre, porque nuestro nombre sigue siendo igual al registro civil, al que tenemos ahora, hermano, significa que hemos empezado una nueva vida. Somos una persona diferente con un nuevo propósito. Porque lo importante del testimonio de Pedro es que vemos que Jesús, hermano, no simplemente está observando quién es Él en el momento. No quiere cambiar solamente su circunstancia, hermano, precisa de ese momento, sino que Él está viendo lo que puede hacer con Pedro. El Señor Jesús lo ve en la actualidad, pero sin ignorar su potencial. Jesús no solamente vio un pescador galileo, sino que vio la posibilidad de que se convirtiera en una piedra en la cual Él edificaría su iglesia, como dice más adelante en Mateo 16, 18. Entonces, hermano, Jesús no solo lo ve como lo que es, sino que lo ve como lo que puede llegar a ser. Y eso le debe dar esperanza a usted con el testimonio de esta vida transformada de Pedro. Porque Dios no solo está viendo lo que usted es ahora, sino que Dios también está viendo lo que usted puede llegar a ser en un futuro. Los planes que Él tiene con usted, Él quiere realizarlos, Él quiere usarle, Él quiere hacer algo con usted. Y quizá usted no lo ve, pero el Señor sí. Y el Señor sabe, por eso ha venido a nuestra vida. En una oportunidad, una vez alguien vio a Miguel Ángel, no nuestro hermano Miguel Ángel, sino al gran artista, y él estaba con una roca enorme de mármol, y él estaba con su cincel picando. Y de repente le preguntan: ¿qué estás haciendo? Quizás querían que les diera un adelanto, preguntándole, saber qué es lo que estaba haciendo con esta, qué escultura iba a hacer. Y él dice: estoy liberando el ángel que está prisionero en el mármol. Jesús es el único que ve, hermano, y que puede liberar el potencial que hay oculto en cada uno de ustedes. El Señor no ve el mármol solamente, ve lo que puede hacer con eso. Y el Señor puede tomar su vida, el Señor Jesús, y hacer algo muy grande, hermano, con usted. El Señor Jesús transformó a este débil Pedro, a este débil hombre e inestable, porque fue bien inestable, pero lo volvió una piedra, una roca. Él lo hizo. Quizás Pedro, hermano, como pescador, tenía planes en su vida. Quizás Pedro tenía el proyecto de comprarse otro barco para tener gente trabajando con él y que le fuera bien. Quizás él quería comprarse otra casa. Quizás, hermano, él tenía en su mente tener a sus hijos haciendo la obra con él, pescando. Pero el Señor tomó su vida y la cambió completamente. Hizo otra cosa que él tenía pensado. Y lo usó para su gloria.
Por eso, hermano, el Señor puede usarle a usted, tomarle y usarle para expandir su nombre en gran manera. Ese es un gran estímulo para nuestra vida, para todos los creyentes, porque Dios puede transformar su vida enfocada en lo terrenal y transformarla para que sea usada para lo celestial. Pero los ojos, como dice Hebreos 12:2, deben permanecer puestos en Jesús. Si usted quita los ojos de Jesús, no va a haber algo importante en hablar de Él. No va a haber algo importante en compartir su testimonio. No va a haber algo importante, hermano, en leer la palabra. No va a haber algo importante en orar. No va a haber, hermano, algo importante en venir a la iglesia. No va a haber algo importante en servir a otros. No va a haber algo importante, hermano, en dar. No va a haber algo importante, hermano, en conocer verdaderamente quién es Dios. No lo va a haber importante si su mirada está lejos de quién es Jesús. Pero cuando el Señor nos habla y toma nuestro corazón, hermano, puede tomar su pequeña vida, y perdóneme la palabra, pero insignificante, yo con usted, hermano, y hacerla algo grande, porque estamos hablando de Cristo, porque estamos exponiendo a Cristo, porque queremos hacer grande a Cristo. Quizás, hermano, el testimonio de Pedro no necesita más que 2 versículos en el libro de Juan, iniciando, porque de él vamos a saber mucho después, cómo el Señor lo usó y lo tomó. Pero el Señor se acerca y le dice: tú, que eres Simón, te voy a cambiar el nombre, tú eres Pedro, porque yo voy a hacer algo grande contigo. Entonces, hermano, el testimonio de Pedro también es muy importante, porque cuando nosotros llegamos a Cristo, a veces nosotros creemos que vamos a hacer un nuevo yo, pero ahora con Dios. No, hermano, vamos a ser completamente distintos. Nuestra vida debe cambiar completamente. Vamos a ver otro testimonio, versículos 43 y 44. La tercera vida transformada. Vimos a Andrés, vimos a Pedro, que ahora se llama Pedro, antes se llamaba Simón, y ahora vamos a ver un hombre llamado Felipe. Dice versículo 43 y 44. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Obviamente este hombre, llamado Felipe, que después conformó el grupo de discípulos, dice que a diferencia de Andrés, hermano, él no tenía ningún tipo de trasfondo. Andrés, quien había estado con Juan el Bautista, parece que Dios ya llevaba tiempo trabajando con él. Simón fue invitado por su hermano Andrés, hubo un intermediario. Pero con Felipe no tenemos ni la una ni la otra, sino que Jesús se le acercó y le dijo: sígueme. Solo le dijo eso. Solo eso, hermano. Sígueme. Y la verdad, hermano, este llamado directo, preciso y poderoso, con una sola palabra registrada diciendo sígueme, nos debe dar cuenta de lo poderoso que es el llamado del Señor Jesús. Solo una palabra. El Dios encarnado, Jesucristo mismo, le dijo: sígueme. Y la pregunta, hermano, es: ¿acaso es necesario alguna explicación más? ¿Acaso es necesario agregar algo más? Yo creo que no, hermano. Porque la maldad de nuestro corazón, hermano, nos hace ver que la invitación a seguir verdaderamente a Jesús es algo extremo, es algo de fanático. Yo debo pensar también en mí, debo pensar en mí y en mis planes. Pero hermano, la invitación a seguir a Cristo siempre ha sido así, una decisión radical, porque Él es digno. Vea conmigo lo que dice Lucas 14. Lucas 14, hermano, el versículo 26 y 27. Lucas 14, hermano, el versículo 26 y 27. Dice el Señor Jesús: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso significa seguir a Cristo. Hermano, usted se pregunta que si, por ejemplo, sin saber que usted está escrito acá, y usted escucha a un predicador citar esto, pero sin decir que lo dijo inmediatamente Jesús, usted diría: oye, pero él no tiene idea. ¿Cómo el Señor va a pedirnos eso? ¿Cómo el Señor hablaría así? El Señor nunca diría eso. Pero hermano, conocer verdaderamente a Cristo es conocer que estas son sus palabras. Que Él nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre, madre, mujer,
hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, el Señor nos dice, no recibirá alguna recompensa en el cielo. Es tajante lo que dice el Señor. Dice, no puede ser mi discípulo. Y luego dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice, tampoco ese puede ser mi discípulo. Entonces, hermano, el discipulado cristiano es toda una vida entregada al Señor. Debe ser tanto el amor por Dios, hermano, que el amor por los demás que tenemos a nuestro alrededor parece un aborrecimiento. Eso es lo que dice el Señor. No significa, hermano, que usted va a odiar a las personas que tiene a su lado, porque no es lo que está diciendo el Señor. Pero debe haber un amor que sobrepasa todo. Y ese es el amor a Dios. Ese debe ser el amor por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El amor por nuestro Creador. El amor por el soberano del universo. El amor por quien, viendo mi condición de pecado, vino a salvarme. Porque yo, por más que ame a mi esposa y ella me ame a mí, yo no puedo salvarla de su pecado. Solo Jesús puede salvarla. Por más que yo ame a mi hija y ella me ame a mí, yo no puedo salvarla de sus pecados. El Señor Jesús sí puede hacerlo. El Señor Jesús sí puede transformar su vida. A eso se refiere, que a Él le entreguemos nuestra vida. Pero ¿qué entiende uno? Voy a servirte, Señor, voy a seguirte, siempre y cuando ni mi familia se me oponga, ni mi familia sea algo, ni las cosas que llevamos sean mayor a ti. Te voy a seguir, Señor, cuando yo tenga tiempo libre. Ese es el llamado que muchas iglesias hacen. Y muchas personas quieren seguir. Pero no quieren seguir, hermano, el mandato verdadero del Señor. Pero, hermano, es el mismo Señor Jesús. Es el mismo Dios, hermano, Dios creador, el que controla todo, hermano, que se encarnó y aparece y te dice, sígueme. ¿Qué tanto más necesitamos escuchar, hermano? ¿Qué cosa más, qué explicación más usted necesitaría para verdaderamente seguir al Señor? Hermano, esta palabra es suficiente. Y si para usted no es suficiente, entonces nada lo será, hermano. Así de simple, hermano. Porque el que no toma su cruz y sigue al Señor, no puede ser su discípulo. Él mismo lo dijo, hermano. No es radical, no es una interpretación. Es el mismo Señor Jesús diciéndonos esas palabras. Por eso, hermano, para Felipe esto fue determinante. Y él se acerca ahora a un amigo suyo llamado Natanael, que es la cuarta vida transformada que veremos hoy, el cual escucha y le explica estas mismas palabras, hermano. El Señor le dice, sígueme. ¿Cuántos van a escuchar verdaderamente su llamado? Sígueme, dice él. ¿Cuántos están dispuestos a seguirle? Realmente, hermano. Es un mensaje duro, es un mensaje difícil porque confronta hasta lo más profundo de nuestro corazón. Yo lo sé, hermano, porque me confronta a mí mismo. Pero sé también que le confrontará a usted. Sígueme, es el mensaje del Señor. Sígueme. ¿Cuánto más necesitamos escuchar si Dios mismo lo está diciendo en nuestra vida? Si seguimos a Cristo, usted podrá ver su vida transformada. Vamos a leer del versículo 45, hermano, hasta el 51. El último testimonio, la cuarta vida transformada. Natanael, versículo 46, le dijo... 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, nosotros llegamos al último de los testimonios registrados acá, el testimonio de un hombre llamado Natanael. Y Felipe, que escuchó las palabras, sígueme, y dio gran testimonio a Natanael, le dice, hemos encontrado al Mesías, vamos, encuéntralo. Porque una vez un predicador dijo, una antorcha encendida sirve para encender a otras. Hermano, una fe viva, apasionada por Jesús, es alguien que está hablando a otros, que está encendiendo a otros, no apagando su deseo. No apagando la vida de otros, sino impulsándolas al servicio, impulsándolas a poner su vida en Cristo y su mirada en Él. Natanael es conocido, hermano, por hacer una declaración que está ahí en el versículo 46, donde él dice, de Nazaret, que es de donde venía Cristo,
¿Puede salir algo de bueno? Él se pregunta. Y es una declaración, hermano, despectiva, por supuesto. Porque en el Antiguo Testamento no se había anunciado que el Mesías vendría de Nazaret. Era raro para él decir, el Mesías viene de Nazaret, y él, en vez de decirle, pero la palabra no dice, pero puede salir algo bueno. ¿Por qué? Porque Nazaret, hermano, era un lugar corriente, sin mucha educación, tampoco de instrucción bíblica, con una moralidad cuestionable. Era una ciudad insignificante para la región. Pero a pesar de lo despectivo que fue Natanael, su comentario no era desproporcionado, porque era la opinión que tenía mucha gente. Su comentario es más bien honesto. Él está siendo genuino. Él tiene una duda y la expone. Dice, pero si tú me dices que de ahí viene el Mesías, ¿cuándo hemos escuchado que algo bueno sale de ahí? Entonces lo que le dice Felipe a Natanael es que Jesús es de quien toda la Escritura está hablando. Es de lo que habla todo lo que ellos conocen, todo el Antiguo Testamento. Hermano, Cristo es la meta y la esencia, de hecho, del Antiguo Testamento. A él le señalan todas las promesas hechas a Adán del Mesías, a Noé, a Abraham, a Isaac y a Jacob. A Jesús, el Cordero, lo podemos ver en cada sacrificio. De él era tipo cada sumo sacerdote. La palabra dice que él es nuestro sumo sacerdote. Cada parte del tabernáculo era un aspecto de la vida de Cristo. Él era cada juez y liberador de Israel, siendo una figura del gran juez y libertador. Él era el profeta del que le habló Dios a Moisés, y él era el rey prometido que Dios le dijo al linaje de David. Él era el hijo de la Virgen y el Cordero del cual habla el profeta Isaías. Él era el renuevo de justicia mencionado en Jeremías. Él era el Mesías que, según el libro de Daniel, sería muerto aunque no por sí. Y cuanto más usted avanza en el Antiguo Testamento, hermano, más se va a dar cuenta de lo mucho que nos habla de Jesús. Y lo que hace Felipe al hablarle a Natanael, quizás sabía un poco la experiencia de Natanael, y dice, mira, de quien todo lo que nuestras escrituras no hablan del Mesías, lo he encontrado, es Jesús. Entonces cuando Natanael vacila y duda, y dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Las palabras de Felipe resonan, porque son las mismas palabras de Cristo hacia Andrés, las cuales son, venid y ved. Ven y ve. Venir a Jesús, hermano, es la gran invitación de la gracia a nuestras vidas, y es la gran invitación que nosotros podemos darle a otros. Jesús le dice a Natanael, al momento que se acerca, que es un varón israelita en el cual no hay engaño. O sea, está diciendo que él es genuino, está diciendo que él es de alguna manera honesto con sus pensamientos. Porque quizás muchos pensaban lo mismo que dice Natanael, pero él lo dijo. Era más fácil saber cuál era su opinión. Entonces Jesús le dice que lo ve en la higuera, luego que le pregunta dónde lo conoce Natanael. Y aquí podría parecer, hermano, una simple historia de cómo se encuentra Jesús con un hombre. Pero hay un significado de fondo también con algunas cosas, hermano. Y es que Jesús le dice que él estaba bajo la higuera. Porque, hermano, la higuera, para el israelita de aquel entonces, para el judío, representaba el lugar de paz. ¿Por qué? Porque, hermano, en un lugar de mucho calor, como el desierto, una higuera representaba para ellos el lugar de sombra. Y el lugar de sombra no solamente era de relajo, sino que ellos entendían que la higuera era un lugar especial para meditar. Donde se juntaban los rabíes con sus discípulos, bajo una higuera. Donde se apartaba un hombre cuando tenía que pensar las cosas, cuando tenían que pensar acerca de lo que habían escuchado, ¿dónde iban? A la higuera. Era un reconocido lugar de meditación para ellos. Eso es entendiendo un poco la cultura. Entonces el Señor Jesús le dice, yo te vi abajo de esa higuera. Entonces lo más probable, hermano, es que Natanael en esa higuera haya estado pensando, meditando, haya estado, hermano, quizás pensando algunas cosas de su fe, pensando algunas cosas y temas que él tenía sobre Dios. Por eso se sorprende tanto cuando el Señor Jesús le dice, yo te vi en la higuera. Porque solo por eso, ¿acaso la higuera estaba a la vuelta? Jesús puede haber pasado, lo vio, después se hace como el que lo sabe. Si ya era un poco incrédulo, Natanael tenía dudas, hubiera tenido más dudas. Pero él sabe quizás lo que estaba en su mente, lo que él estaba pensando, lo que acongojaba su corazón. También posiblemente sabía lo que él estaba esperando. Él quizás era alguien que estaba esperando al Mesías. Entonces Jesús le dice, antes que Felipe te llamara cuando estabas en la higuera, yo te vi. Yo sabía que tú estabas ahí, yo sé lo que tú estabas pensando. Por eso él responde con tanta autoridad en el versículo 49, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. La palabra de Jesús fue clara, entonces creyó. No fue tanto que le vio, sino que Natanael entendió, hermano. Dice, aquí hay alguien que comprende mis pensamientos, un hombre que conoce mis oraciones. Aquí hay uno que sabe mis secretos más íntimos, mis anhelos más íntimos. Este hombre no puede ser más que el Señor Jesús, no puede ser más que el Mesías, que se nos había prometido, el cual estamos esperando.
Entonces, hermanos, Jesús en el testimonio de Natanael rompe cualquier tipo de incredulidad que nosotros pudiésemos tener de si Jesús es suficiente para nuestra vida. Él confronta y entra porque Él sabe hasta lo más profundo de su corazón. Lo que usted ha pensado sobre cómo voy a salvar, cómo voy a vencer este pecado, cómo voy a salir de estos problemas, el Señor dice, tranquilo, porque yo soy el Salvador que puede pagar por tus pecados y darte una nueva vida. Y ese es el testimonio, ese es el mensaje de Cristo. Él puede transformar la vida de este hombre con hasta lo más profundo que hay en su corazón. Y así puede hacerlo, hermano, en el mundo. Pero la gente no lo sabrá si usted no abre su boca y le habla a otros de Jesús. La historia no termina ahí. El Señor le dice, cosas mayores que estas verás, y en el versículo 51 dice, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, lo que está haciendo aquí Jesús es una referencia a una historia antigua, la cual está en Génesis 28. Yo quiero leerle solo 2 versículos de esta historia, en Génesis 28, donde vemos a Jacob experimentando una visión. En Génesis 28, versículos 2 y 13 dice, y soñó. Está hablando de Jacob cuando está huyendo de su hermano Esaú. Dice, y soñó, y he aquí una escalera que está apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que tú estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. La descendencia donde vendría el Mesías. Pero ¿cómo se conectan ambas historias? ¿Por qué el Señor Jesús se acuerda de Jacob, ni siquiera de las 12 tribus de Jacob, sino de un momento cuando él vio una escalera al cielo? Bueno, hermano, esta escalera, representada aquí en Juan 1:51 y en Génesis 28, era como un tabernáculo. Era como una idea de un tabernáculo, esa es la palabra. Entonces, lo que ve Jacob es una escalera que sube de la tierra al cielo y que conecta y ve ángeles entre medio. La palabra ángel significa mensajero. Y está viendo mensajeros, ángeles que vienen a hablarle a la humanidad. Cosas que están pasando. Y aparece la voz del Señor. Y Jesús dice, esa escalera donde suben ángeles y descienden ángeles, dice, esa escalera soy yo, dice. ¿Por qué? Porque Él conecta el cielo con la tierra. Él conecta a los hombres, nosotros seres humanos, seres tangibles, seres perecederos, con Dios. En Juan 14:6, hermanos, dice que Él es el camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque Él está conectando la tierra con el cielo. Él es todo lo que la gente necesita, hermano, para llegar a la presencia de Dios. Pero aquellos que rechazan a Cristo, que rechazan la palabra sígueme, que rechazan a Pedro y la nueva vida que Él puede dar, que rechazan la invitación de venir y ver, de pasar tiempo con Él como lo hizo Andrés, que rechazan el conocer hasta lo más íntimo como Natanael, y ojalá si la gente dijera, si Dios no conoce, si Dios es quien conoce, yo prefiero que no conozca nada de mí, nunca estarán conectados al paraíso que Dios tiene preparado para nosotros. Porque la única conexión que existe entre Dios y los hombres es Jesús. Y no tener a Jesús en la vida es estar en un camino de condenación. Lo que le está diciendo es que Jesús había llegado para conducir a las personas hacia Dios. Esos pecados que nos sacaron de la gloria de Dios, esos pecados que habían producido una división entre nosotros, y Dios dice, yo Jesús soy la unión porque yo voy a pagar eso. Yo voy a eliminar eso. Y si tú crees en mí, yo te voy a dar una nueva vida. Yo voy a cambiar tu vida. ¿Qué es lo que dice, hermano, 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero si no lo estamos, no somos una nueva criatura. Las cosas viejas siguen estando. Pero aquellos que creen en Cristo, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Ahora usted se pregunta por qué el mensaje, hermano, se llama 5 vidas transformadas si hemos visto 4 solamente en este pasaje. Ya hemos llegado al final. Y hermano, porque la quinta vida transformada que usted va a ver el día de hoy, la quinta vida transformada del Señor Jesús, es usted. Llegamos al final de este capítulo. 4 vidas transformadas y la última tiene que ser usted, hermano. Debe ser usted si está escuchando este mensaje. Porque usted puede ser una vida transformada por Jesús. Que las experiencias de estas personas, de Andrés, de Pedro, de Natanael, de Felipe,
no sean desalentadoras ni una excusa, porque hermano, la historia y la experiencia de cada hombre es distinta. Aquí no estamos viendo solo distintas formas o solo un camino porque hay un hombre lo establezca, sino el camino es Cristo, pero Cristo y cómo podemos llegar y cómo Él nos puede usar son distintas formas. Por ejemplo, Andrés llevaba tiempo buscando al Señor. Obviamente, él tenía un trasfondo, había creído y seguía a Juan el Bautista. Pedro fue llevado por su hermano Andrés. Felipe fue abordado directamente por Cristo y Natanael fue llevado por un amigo hacia un hombre llamado Jesús, del cual él tenía muchas dudas. Y Dios puede usar, hermano, muchos medios para llevar a los pecadores a los pies del Salvador. Dios usa muchos medios para que nosotros lleguemos a Él. Al terminar, hermano, este mensaje, quiero que vea que estos hombres, sus discípulos, decidieron seguir a Jesús, pero aún tenían mucho en lo que avanzar. Ellos, como los primeros discípulos, pasarían tiempo aprendiendo, creciendo en la palabra del mismo Señor Jesús. Y quizá usted, hermano, se sienta un discípulo de Jesús que aún necesita mucho aprender, mucho en lo que debe conocer para poder servirle correctamente. Y hoy es el día, hermano, para que usted busque correctamente a Jesús, como estos hombres que se encontraron con Él y experimente verdaderamente una vida transformada. Porque quizás aún hay cosas que en su vida, hermano, le hacen caer en el pecado, le hacen caer en desesperanza, le hacen caer en desolución, en fracaso tras fracaso, y aún no sabe por qué. Y aún no sabe por qué. Y hay una simple respuesta, hermano. Es porque no ha decidido completamente seguir a Cristo. Pero aquí está el mensaje claro. Nuestra consagración debe ser hoy. Porque si usted la pospone, hermano, Cristo puede venir mañana. Por eso, ¿qué es lo que está, hermano? Identificando a cada discípulo de Jesús. Que ellos dejaron todas las excusas de lado y siguieron a Cristo. ¿Qué es lo que identifica? Que ellos llevaron a otras personas. Como Felipe llevó a Natanael, como Andrés llevó a su hermano Pedro, como de Pedro después sabemos que llevó a otra persona y como Natanael sabemos que fue un discípulo de Cristo. Entonces, hermanos, aquellos que ha hecho más en la obra de Cristo, regularmente no son los que más saben, aunque eso es importante. Son aquellos que en su boca hablan intencionalmente de Jesús, que dirigen a otros a Jesús. Todos ustedes, hermanos, pueden ser transformados por el poder de Cristo. Pero usted, hermano, debe encontrarse con Él. Así como Jesús le dice a Andrés, ven y ve, el Señor le dice, ven y ve, conóceme, ven a mí, conóceme aquí en la palabra, ven a la iglesia a escucharme, ven a la iglesia para aprender, ven a la iglesia para tener un encuentro conmigo, ora, me vas a encontrar. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? Que nosotros no siempre buscamos al Señor, resistimos su llamado. Por eso usted puede ser una vida transformada, hermano. Pero debe acercarse al Señor, debe buscar entronar a Cristo. Si usted siente que hay en su corazón usted tiene actitudes que no muestran a Cristo, entonces puede usted ser cambiado por Él al acercarse. Si usted siente, hermano, que sus emociones están turbulentas, hermano, y no tiene la tranquilidad que solamente Dios puede dar por medio de Cristo, entonces acérquese a Él y va a ver su vida transformada. Si usted quiere ser útil para el Señor, pero encuentra cualquier excusa, vaya al Señor y se va a dar cuenta cómo Él puede usarle, hermano. Mientras usted, hermano, sigue peleando, discutiendo, murmurando, hermano, su familia se sigue perdiendo sin Cristo. Siguen habiendo almas que ganar, mientras usted trata de ganar más y más el mundo y las cosas de este mundo. Si tiene dolor en su corazón, usted puede acercarse a Cristo y experimentar una transformación. Como dice el Salmo 34, hermano, que me recordaba mucho cuando veía esta invitación de Cristo, la invitación es muy similar. Salmo 34, versículo 8 dice, gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Por lo tanto, hermano, ¿cómo está su vida viviéndose? ¿Usted está caminando día a día con Cristo? Porque a veces, hermano, lo que nosotros entendemos de una vida entregada al Señor es, bueno, en la mañana me levanté y agradecí al Señor, en la tarde me acosté y oré ante Dios. Y creemos que eso es toda la fe que es lo que nos llama a Cristo. Pero el Señor nos llama a seguirle. No digo que eso no sea importante, pero no es menos que eso, hermano. Es mucho más que eso.
Todos aquellos que han sido librados del poder del diablo, usted puede ser ese mismo hermano que ha sido y sabe que ha sido liberado por el Señor, que Dios le ha dado una nueva vida. Debe ir a su casa, debe ir a los suyos y contarles cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Andrés y Juan llevando a sus hermanos, Felipe yendo a su amigo. Muchas personas, por no decir miles y millones, humanamente hablando, no escucharían un sermón, pero sí escucharían la palabra de un amigo, de un familiar como usted lo puede ser. Cada creyente, cada hijo de Dios como usted debe ser un misionero en su hogar, un misionero en su familia, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, a sus vecinos y amigos. Usted tiene esa responsabilidad si se considera un verdadero discípulo de Cristo. Pero sin duda, si no somos capaces de encontrar nada que decirle a otros acerca de Jesús, hermano, bien podríamos nosotros cuestionar nuestro encuentro personal con Cristo. Por eso, hermano, sea un verdadero discípulo. Jesús puede transformar su vida día a día y sígale, hermano. Sígale. Como termina diciendo 1 de Pedro capítulo 2, versículo 3, cuando habla de desear la palabra, él dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si usted no aplica nada de lo que nosotros hemos hablado el día de hoy, ya sabe cuál es la respuesta. No ha tenido un encuentro personal verdadero con el Señor. Porque las palabras explicadas hoy día son las palabras mismas del Señor Jesús. Y hermano, lo más importante es que si usted sabe, entiende lo que Cristo ha hecho por su vida, quitándole el peso de su pecado, salvándolo, entonces no será mucho al escuchar, hermano, la palabra sígueme, seguirle. Es el mismo Dios que le está haciendo ese llamado a usted. Pero la pregunta es si usted va a responder positivamente, asertivamente, o lo va a rechazar. Ahora la decisión, hermano, está en usted, en su corazón y en su mente. Así que vamos a orar.